ha dicho que el mayor anhelo de la ciudadanía del país es la paz y que la paz es producto de la justicia. Sin embargo, la justicia está encomendada a diversas instituciones de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes. Y estas distintas instituciones se vinculan principalmente con temas de conducta, delitos, victimarios y víctimas. Sus responsabilidades se encargan de atender todos estos aspectos distintos de los fenómenos criminológicos, pues las fiscalías y las procuradurías, bueno, todo el tema de investigación, de judicialización y así cada una de ellas. El legislativo, las normativas y las víctimas. O sea, dedicamos todo este tiempo a ver cuántas personas responsables o probables han sido detenidas, cuántas armas, cuántos kilos de drogas y las víctimas. Todo este tema de justicia tiene como centro las víctimas. Y aquí en la estructura que tenemos en este país, nosotros sabemos que hay un sistema nacional de atención a víctimas que está conformado por los representantes de estos 3 niveles y estos 3 poderes. Según la Ley General, presidente, usted es quien preside este sistema. Usted es el único que tiene la facultad de promover la efectiva coordinación y funcionamiento del sistema. Entonces, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la atención a las víctimas es un tema presupuestal, porque desde su creación en 2012, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los incrementos a su presupuesto no son proporcionales a la cantidad de víctimas que atienden y que aumentan. Se van juntando se van acumulando las de cada día y las nuevas. Y es cuestión de en corto tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quede inmovilizada sin capacidad de atención. Y esto sucede por muchos factores, pero hay 2 fundamentales, que es donde le vamos a colocar la pregunta. 1, las comisiones de atención de las entidades federativas, que por ley está obligada cada entidad a tener su comisión de víctimas, no atienden de forma integral. Sus parámetros de atención son muy inferiores a los que ofrece la Comisión Federal, la Comisión de Atención a Víctimas Federal. Y no es porque no quieran los titulares, sino porque sus mismos gobiernos no les asignan los presupuestos suficientes para una atención integral. Y entonces hacen todo lo posible para que estas familias, debido a las incapacidades en sus entidades federativas, propician todo para que sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, y así es como se da la saturación inmanejable. Pero hay un segundo aspecto que a veces no se nota. Hasta que está uno ahí, se da cuenta cómo transita todo este circuito, se da uno cuenta que el segundo factor es que gran parte del presupuesto de la SEAV se destina a pagar las recomendaciones de reparación que se dictaminan y que realmente deberían asumirla las instituciones responsables de los delitos y de las violaciones a las víctimas con sus propios presupuestos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería cubrir los pagos por negligencias médicas, inclusive a las familias del ABC. En cambio de eso, la SEAV ha erogado alrededor de 150 millones de pesos solamente para el caso de ABC. Bueno, también están el Granadazo de Morelia y una serie de casos que ha tenido que pagar la Comisión Ejecutiva. La ley dice que la comisión solamente debe cubrir de manera subsidiaria, emergente, esos pagos, pero es temporal porque debe recibir los reembolsos de las dependencias responsables de los 3 niveles como Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, IMSS y los gobiernos locales en un plazo máximo del siguiente semestre y no lo recibe, tienen años esperando. Por lo tanto, la primera pregunta, presidente, es si usted, como el presidente de la República y a la vez quien preside el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, podría concertar con estas instituciones a que le reembolsen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que se les ha prestado de manera subsidiaria y temporal, sobre todo ahora que más de 20 entidades federativas pues son
de la 4T. Nos parece que eso podría facilitar su gestión. Es la primera pregunta, presidente. Bueno, va a estar con nosotros la semana próxima Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y él va a informar sobre la atención a víctimas, desaparecidos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo lo que puedo comentarles es que en el caso de la justicia no hay límite presupuestal para impartir justicia. No hay ninguna dependencia que se quede sin recursos y que por eso no pueda hacer realidad la justicia en ninguna instancia del gobierno. Y todo lo que solicitan se autoriza. Por eso quiero que Alejandro informe. Has mencionado ABC, pues se ha apoyado a las familias de los niños, de los bebés. Se apoyó a las víctimas familiares de pasta de concho. Nada más pasta de concho significa una cantidad de recursos, aunque esto no tiene que ver con lo material, pero para tener una idea cuantitativa, porque nuestros adversarios, los conservadores, no dejan, ¿no?, de estar haciendo cualquier cuestionamiento. Solo lo destinado a pasta de concho es el equivalente a lo que se otorgó en el sexenio anterior. Solo lo de pasta de concho. Acaba de suceder una situación muy lamentable en Sabinas, Coahuila. Ahí estamos trabajando para el rescate de mineros, pero ya se atendió a los familiares, a todos los familiares. Creo que quedaba una familia sin apoyo. Entonces, no hay pendientes. Deben de haber trámites que se están haciendo y la instrucción es de que no falten los recursos. Sí, presidente, gracias. Hemos entrado de las personas que trabajan en la institución y nos dicen que con el personal que tienen es imposible atender la demanda y que justamente estos recursos que ellos destinan para pagar pues estas recomendaciones de otras instituciones les haría falta para contratar más personal y tener más recursos de toda índole para seguir atendiendo de una manera completa a las víctimas. ¿Y esto por qué es también importante? Nos dicen ellos, porque en la medida que se queda corta la atención, entran al quite lo que platicábamos la otra vez acerca de estos buitres del dolor. Y hay casos de bufetes de abogados o pseudodefensores de derechos humanos que les ofrecen asesoría y les ofrecen llevar estratégicamente su litigio y no les cobran una representación jurídica, sino les cobran un porcentaje que puede ser hasta del 50% de lo que se obtiene. Por lo tanto, en una desgracia múltiple, pongamos 40 familias, si el dictamen dice que les tienen que pagar a cada familia 40 millones de pesos, cada familia se queda con 20 millones, pero esta persona se queda con los 20 millones de cada familia.
Sí. Y entonces este tipo de abusos y este tipo de situaciones se dan también porque de momento la institución se queda corta. Y si en la medida que la institución pueda cubrir por sí misma, estas personas, estos oportunistas, no van a tener tanto campo para hacer lo que hacen. Entonces, sí nos parece muy importante que esta parte se pudiera considerar y atender, presidente. Sí, vamos a pedirle a Alejandro que nos dé una respuesta. Bien,